privilegio, es un gran gozo estar disfrutando de ese gran amor sincero, puro. Nuestra conferencista conoció el Evangelio a los 19 años. Nació espiritualmente en una iglesia bautista que se llama el Galileo Eterno. Se encuentra en la Ciudad de México actualmente. Lleva 6 años congregándose en la iglesia Sendero de Vida 1. Es una persona comprometida, es una persona que Dios ha utilizado en gran manera para todas las que tenemos el gusto de convivir con ella. Es una persona que se dedica, ¿verdad?, al servicio del Señor y tiene preocupación por cada una de las hermanas, porque crezcamos espiritualmente todas al parejo, ¿verdad? Recibamos con gozo, con alegría a nuestra hermana Luz María Mejía Morales. Le cedo el micrófono y que Dios abra nuestra mente, nuestro corazón y que todo lo que aprendamos lo pongamos en prácticas, hermanas. Que Dios nos bendiga y nos guíe su Espíritu Santo. Amén. Gracias, hermana Yolis. Gracias a cada una de las que hoy nos están viendo a través de este medio, ¿verdad? Le damos muchas gracias a Dios porque nos permite llegar a este día. Y sí, en verdad, a los 19 años conocimos el Evangelio en una iglesia bautista. Y en todo este caminar, ¿verdad? Le doy gracias a Dios porque me permite estar delante de ustedes. No es la primera conferencia que Dios me permite tener, sino que ahora es una conferencia muy especial, ya que es a través de los medios de comunicación, de las redes sociales, como es el tema que vamos a ver hoy. Le doy muchas gracias a Dios por cada una de las que hoy nos acompañan, las que nos están viendo a través de la página de nuestra iglesia Sendero de Vida 1 Iztapaluca. Y pues hasta allá va nuestro saludo, nuestro agradecimiento de que se hayan conectado, que no se pierdan esta conferencia. Esta conferencia es muy especial. Durante todas las conferencias que se han llevado a cabo en el circuito de iglesias bíblicas, es la primera conferencia que se va a grabar. Tengo el honor, el privilegio de que esta conferencia se grabe, que se vea a través de las redes sociales, y eso para mí es algo muy importante porque en los 6 años que llevo congregándome aquí, precisamente llegué aquí por una conferencia que se llevó a cabo en el mes de junio de hace 6 años. Yo vivo aquí enfrente, conocía que aquí había una iglesia, pero yo me seguía congregando en otro lugar. Entonces, pues, hasta que el Señor puso los medios, puso el tiempo. Y el tiempo fue algo bien difícil para mí porque en el mes de mayo acababa de fallecer mi papá. Y entonces, pues, un día pasando por aquí, por enfrente de la iglesia, había un anuncio que había una conferencia. Invité a otras 2 personas más, de las cuales solo vino una. Y le doy gracias a Dios porque sigue viniendo. En esta ocasión, ¿verdad?, vamos a ver un tema que me pareció importante. Yo no iba a ser la conferencista,
En la junta me propusieron las hermanas y yo dije, no, hasta el año 2021, no estoy lista todavía. Pero ¿qué creen? Que no hubo conferencista y así pasaron los meses hasta que en febrero de este año me dice nuestra hermana Yola, ¿sabes qué? No hay conferencista, entonces tú vete preparando porque tú vas a dar la conferencia. Empezamos a tener la pandemia, empezamos a ver que ya no podíamos salir de nuestras casas, que ya no nos podíamos reunir en nuestra congregación, y eso fue a nivel mundial, ¿verdad? Pero a través de estos medios nos dimos cuenta que podemos seguirnos comunicando, podemos seguir aprendiendo de la palabra del Señor, y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Fue muy oportuno este tema, precisamente por la situación que estamos viviendo, y le doy gracias a Dios por todos aquellos que me ayudaron, me apoyaron, por todos los que estuvieron orando por mí para que se llevara a cabo esta conferencia. Le doy gracias a Dios que yo no me he enfermado, no he tenido ni siquiera ningún síntoma, nada, gracias a Dios, y eso es algo que le agradezco mucho a nuestro Dios, porque eso es algo importante, ¿verdad? Si no, no estuviera aquí. Bueno, pues sean todos bienvenidos, le doy gracias a Dios que estén conectándose, los que ya se conectaron, muchas gracias, y pues vamos a empezar nuestra conferencia. En esta imagen vamos a ver las herramientas. ¿Para qué nos sirven las herramientas? Hacen cosas que no podríamos sin ellas. Hacen cosas más rápido y nos facilitan la vida. Busqué esta imagen yéndome al primer siglo de nuestros tiempos. Eso fue lo que encontré, un mazo. Esta es una herramienta en la cual le ha ayudado al hombre a hacer muchas cosas y le han facilitado la vida. Pude haber escogido otra herramienta de las muchas que conocemos, pero pues esta es algo muy significativo, nos ayuda mucho a ver lo que son las herramientas. Los cristianos, ¿cómo y para qué ocupamos las herramientas? ¿Cómo y para qué ocupamos las redes sociales? Y pues lo estamos experimentando en estos últimos meses, ¿verdad? En lo que va del año, hemos estado usando las redes sociales. Pero vamos a hacer ahorita un poquito de historia para que todos conozcamos un trasfondo de por qué ahora estamos usando las redes sociales. Vamos a ver aquí a este personaje, Alan Turing. Él vivió de 1912 a 1954. Él fue un matemático británico, descifrador de códigos en la Segunda Guerra Mundial, inventor de la máquina calculadora de capacidad infinita, inventor de la primera máquina computadora. Ya no pudo él ver los avances, ¿verdad? Pero él fue el que inició que hubiera una máquina computadora. Y ahorita vamos a ver de qué tamaño era su computadora. En el extremo superior izquierdo van a ver ahí el tamaño de su computadora. ¿Ya la vieron? Está enorme, ¿verdad? Inclusive él se ve chiquito al lado de su computadora, que él empezó ahí a hacer sus experimentos. Luego tenemos una computadora de los años 90, que también es grande, que quizás esté en algún museo, ¿verdad? Ahí viendo cómo van estos avances computacionales. Luego tenemos una laptop de este siglo XXI, algo ya más pequeño,
más plano, con demasiadas cosas para que nos pueda servir. Y todas estas son herramientas que nos han ayudado en nuestro día a día. Por último, tenemos el iPhone. Es un teléfono que tiene muchísima capacidad, parece una mini computadora que podemos traer en la mano. Imagínense, aparte del costo, cómo fue avanzando la tecnología de la máquina que inventó Alan Turing a llegar al iPhone. Y podemos ver ahí que sí, es bastante el avance, ¿verdad? Ya que vimos un poquito del avance, vamos a entrar ahora sí que de lleno a lo que es el World Wide Web, que se va a reducir a 3 Ws. Yo recuerdo que cuando esto empezó, mucha gente tenía miedo. Mucha gente empezó a decir que era el 666. Mucha gente le daba miedo este nuevo avance en la informática, en la tecnología. Pero el World Wide Web en español significa red de extensión mundial. Quería decir que nos iba a conectar mundialmente a través de este medio que es el Internet. Todavía no llegamos a las redes sociales, o sea, empezaba la situación. Pero, ¿quién realmente inventó el Internet? De Alan Turing, que él inventó una máquina, pero con cuestiones matemáticas. Yo me imagino que iba a ser una máquina solo para matemáticos, físicos, científicos, pero no para toda la humanidad, ¿verdad? Entonces aquí vamos a ver realmente quién inventó el Internet. Entonces, pues vemos aquí que también es otra herramienta. El Internet, vamos a ver que el 12 de marzo de 1989, el ingeniero físico británico Tim Berners-Lee presentó la propuesta en lo que llamó el World Wide Web, un sistema para compartir información entre ordenadores. Fue la primera computadora por Alan Turing, era cuestiones de matemáticas, porque él era un matemático, probablemente, pues como ya lo mencioné, iba a ser entre científicos o a ese nivel, ¿verdad? Pero Tim Berners-Lee, pues fue el que realmente inventó el Internet, que a todo mundo le dio miedo ese www, ¿verdad? Y siguió haciendo estudios, se siguió preparando, y en 1991, este mismo creador del World Wide Web subió a Internet la primera página a través de su computadora. Vimos hace rato una computadora de los años 90, ¿verdad? También grande en tamaño, a lo mejor no con tanta capacidad como ahora las tenemos, pero tenía lo suficiente como para que él hubiera mandado una página a través de su computadora. Y no se quedó allí. Él fue el mismo que creó la primera red social que se llamó 6 Degrees, porque solo involucraba a 6 personas, no más. Si ustedes hacen un poquito de memoria, las universidades como Oxford, como Yale, como Cambridge, todas esas universidades que fueron
edificadas en el siglo XIX y en el XX, son universidades demasiado grandes, donde los estudiantes se quedan a vivir ahí para no estarse trasladando. Ellos viven allí mismo en la universidad. Entonces, este mismo ingeniero físico Tim Berners-Lee creó esta red social precisamente porque quería comunicarse con compañeros que estaban en un ala y él estaba en otra. Entonces, eso pues le impedía comunicarse con ellos a ciertas horas del día, ¿no? Me imagino que toda la mañana, tarde estaban en las clases y en la noche, pues a lo mejor quería interactuar con ellos y pues no se podía. Entonces él crea este sistema, pero solo incluía a 6 personas. ¿Cuántas redes sociales existen en la actualidad? Bueno, él inventó una, pero ahora existen 72 diferentes redes sociales, cada una con sus funciones y contribución para hacer de nuestras vidas algo más práctico, como lo estamos viviendo ahorita. No usamos las 72 redes que hay, porque muchas de ellas involucran solo a ciertas empresas, a un solo país, pero existen ahora 72. Ha habido personas que se han dado a la tarea de crear, de inventar, para que nuestras vidas sean más prácticas. Tenemos aquí las redes sociales más usadas en número de usuarios en redes sociales en millones. Solo puse las 4 más importantes porque son las que estamos usando. No podemos usar las otras restantes porque no nos corresponden o no tenemos acceso a ellas. Entonces tenemos en primer lugar al Facebook con 2.320 millones, y yo me imagino que diarios. Tenemos el YouTube en segundo lugar con 1.900 millones. El WhatsApp con 1.600 y el Facebook Messenger con 1.300. Más o menos es un estimado, no es quizás exacto, quizás ahora vaya en aumento. ¿Por qué? Porque los papás ahora le dan a sus hijos su celular, entonces ya es más personalizado, entonces eso ya incrementa el número. Ya hicimos una pequeña reseña de cómo empezaron pues las computadoras, los aparatos, la red social, internet. Pero ahora vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Y en estos 3 versículos de Primera de Tesalonicenses 5, 21, 23, dice: examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Este primer versículo 21 nos da 3 consejos, de los cuales nos van a ayudar para que vayamos por el camino correcto, ¿verdad? Alguien me preguntó, pero si realmente la Biblia nos puede decir algo sobre las redes sociales. Y le dije que sí. Esto fue escrito por el apóstol Pablo en el primer siglo, ¿verdad? Imagínense al apóstol Pablo en su época, que le está diciendo a los tesalonicenses que lo examinaran todo, que retuvieran lo bueno y que se abstuvieran de toda especie de mal. Y en nuestros días sigue aplicando esto mismo. Los siguientes 2 versículos nos van a decir para qué. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado impecable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. En la versión Reina Valera dice irreprensible.
pero busqué un sinónimo y dice que nos mantengamos impecables en toda nuestra manera de vivir. Entonces vamos a ver que sí realmente la palabra de Dios nos puede guiar en estos tiempos, a pesar de que se escribió hace mucho tiempo. Las mamás que tienen jóvenes, adolescentes, los cuales pues tienen que hacer uso también de las redes sociales, es importante que nosotros les digamos, ¿verdad?, lo que dice la palabra de Dios, que lo examinen todo, que retengan lo bueno y que se abstengan de toda especie de mal. Las redes sociales en la iglesia. Ahorita estamos aquí dando esta conferencia y nos podemos dar cuenta que las redes sociales también son buenas para que nosotros las podamos usar en la iglesia. Como cristianos debemos usar las redes sociales para el bien del cuerpo de Cristo y la alabanza de su nombre, ¿sí? No es para mí. Si las vamos a usar dentro de la iglesia, ese debe ser el objetivo. Ellas pueden ser una herramienta poderosa si se usan de la manera adecuada, buena. No las podemos usar solamente a la ligera, y menos dentro de nuestra iglesia, de nuestra congregación. Beneficios de las redes sociales. O sea, vamos a ver dos cosas. En primer lugar, los beneficios de las redes sociales. Y tengo aquí 6 puntos, y puede haber muchísimos más, pero pues vamos a ver estos 6. Podemos tener más acercamiento con nuestra familia y amistades lejanas. Esto quiere decir que a través de todas estas redes sociales, muchos de nosotros nos hemos acercado a familiares, amigos de la infancia, a personas que no hemos visto en muchos años. También podemos tener comunicación permanente con hermanos de la fe, que es mi segunda familia, como cada uno de nosotros, ¿verdad? Tenemos una congregación, asistimos a una congregación y esa es ahorita mi segunda familia. Compartimos conocimientos y la palabra de Dios, que debe ser el objetivo principal, ¿verdad?, de nosotros dentro de la iglesia. Compartimos todo tipo de noticias alegres, tristes, enfermedades, fallecimientos, cadena de oración, y eso ha sido lo de hoy. El día de hoy, en estos días, en estos meses, ¿verdad?, hemos tenido que compartir todo este tipo de cosas. Recibimos consejos según nuestra necesidad. Nos podemos acercar, tenemos más acercamiento. Puedo usar estas redes sociales como el WhatsApp, que ahora ha sido súper indispensable entre nosotros para también comunicarnos, pedir un consejo, pedir una oración, ¿verdad? Intercambiamos imágenes de cualquier actividad, ya sea dentro de nuestra congregación o fuera de ella, con nuestros familiares, amistades. Con todos ellos vamos a tener este intercambio de imágenes, ¿verdad? Usar las redes para hacer el bien. Nos hace mucho más fácil algunas tareas, tanto en la educación secular, con nuestros jóvenes, universidad, maestros, en el área empresarial, publicidad en grandes empresas, micronegocios, política, fútbol, música, todo lo que ustedes quisieran agregar, nos tienen que ayudar estas redes sociales para hacer el bien, aunque otros no lo hagan. Tenemos otras redes sociales, bueno, el Google y el YouTube, que nos han ayudado muchísimo, ¿verdad?, en la educación espiritual, formación bíblica, programas especiales, videos, devocionales, manualidades, cánticos y alabanzas, estudios bíblicos, ideas sobre enseñanzas, información acerca de la iglesia, biografías, presentaciones para capacitaciones.
Empezamos el año con el estudio del Antiguo Testamento con los hermanos Johnny y Frank, y ellos estaban viniendo cada 15 días. Pero debido a esta pandemia que nos ha afectado a nivel mundial, pues ellos tuvieron que dejar de venir. Y ahora, ¿verdad? ¿Qué es lo que ha pasado? Pues nos conectamos con ellos a través del internet, a través del famoso Zoom, ¿verdad? Donde pueden estar presentes hasta 200 personas. Y se han agregado muchísimas más formas de tener este tipo de reuniones. Entonces, pues esto nos va a ayudar muchísimo hasta que ya se pueda tener una forma segura de estar congregándonos o de estar más cerca. Pero ¿cuál es el objetivo principal de las redes sociales con nosotros como cristianos y dentro de nuestras congregaciones? Podemos hacer que los amigos conozcan de Cristo. Cada una de nosotras tiene un número X de contactos. No todos conocen de la palabra de Dios, pero podemos hacer que a través de este medio lo conozcan. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotras? Bueno, pues podemos poner publicaciones con textos bíblicos, transmitir en vivo como en este momento, y los domingos, ¿verdad?, que nuestros pastores pues dan la predicación, compartir imágenes con mensajes positivos, videos, estudios específicos, invitaciones a campañas evangelísticas. Y aquí quisiera hacer una referencia del por qué nosotros conocimos del Evangelio, ya que a mi mamá la invitaron a una campaña evangelística que duró una semana, pero esa invitación fue verbal, fue personal, pero ahora nosotros lo podemos hacer a través de estas redes sociales. Para esta conferencia, nuestro pastor puso la invitación a través de la página de la iglesia, y aparte yo estuve haciendo algunas invitaciones personales. También podemos tener eventos de jóvenes, señoritas, mujeres, ¿verdad?, para que conozcan de Cristo. Los jóvenes muchas veces han salido a hacer invitaciones, a hablar del Evangelio. Ahorita estamos limitados en eso, pero lo han estado haciendo a través de las redes sociales. Para que nos reunamos con la iglesia, y también podemos poner información acerca de la doctrina de nuestra iglesia y su ubicación. Algunas personas pues que han pasado por aquí se han dado cuenta a través de los letreros que tiene la iglesia y pues han entrado, ¿verdad? Y les ha gustado y se han quedado con nosotros. Pero ahorita con esta situación pues podemos estar un poquito limitados en ese aspecto, pero para eso podemos usar las redes sociales. También vamos a encontrar consecuencias de las redes sociales, o sea, sí hay cosas buenas, pero hay consecuencias. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios en Gálatas 5:1? Dice, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Y tú podrás pensar, ¿por qué puso este pasaje? Dice que Cristo nos libertó, nos dio esa libertad de escoger, pero que no nos sometamos a esclavitud. Y ahorita vamos a ver algo acerca de esa esclavitud. Las consecuencias de las redes sociales podrían ser economía, que por estar tanto tiempo conectado, pues dejo de trabajar o dejo de hacer cosas, ¿verdad? Perdemos el tiempo. Vamos a ser deficientes en nuestras labores. Quizá nos veamos irresponsables. Vamos a olvidar los buenos modales, falsa felicidad y una tecnoadicción.
Todos estos puntos, y quizás haya más, son importantes para que nos hagan reflexionar qué estamos haciendo o qué nos advierte la palabra de Dios con relación a las redes sociales, de que sí hay consecuencias y ahorita vamos a ver otras tantas. Nos podemos ver expuestas al peligro. Podemos exponer la vida nuestra, la de los niños, la de la familia, robo de identidad y extorsiones, acoso cibernético, infidelidad virtual. Hay páginas que dañan la santidad del cristiano, como la brujería, prostitución, pornografía, terrorismo, drogas, etcétera, y podríamos agregar muchísimas cosas más, ¿verdad? Una de ellas podría ser modas, que a veces quisiéramos nosotros seguir esas modas, pero tenemos que siempre hacernos la pregunta si ese tipo de cosas van a dañar mi santidad. Y podemos decir, pues no pasa nada. Sí pasa, hermanas. Entonces tengamos cuidado, porque si ustedes se han dado cuenta muchas veces en el Facebook que dice alerta ámbar, y se desapareció el bebé, la niña, la señorita, la señora, y decimos, ¿y en qué momento sucedió eso? Bueno, pues nosotras mismas muchas veces nos exponemos a ese peligro. Entonces, como padres de familia, podemos ayudar a nuestros hijos, ¿verdad?, a ver qué está pasando en su celular. Aunque ponen unas contraseñas, ¿verdad?, para que el papá, la mamá no se meta ahí a ver qué está pasando, y ponen unas contraseñas ahí que ni siquiera nos damos cuenta de lo que están haciendo, de lo que están viendo y a qué se están exponiendo. También tenemos un desequilibrio de tiempo. Antes de que existieran las redes sociales, hermanas, había 8 horas para dormir, 8 horas para trabajar y 8 horas para disfrutar. Pero ahora hay un desequilibrio de tiempo. Ya no está tan marcado como antes. Ya no hay exactamente esas 8 horas que usábamos para trabajar, ¿verdad? Ahora todos los que están trabajando desde sus hogares, creo que ahora trabajan más de 8 horas. Ya no trabajan 8 horas. Ya no duermen 8 horas. Hay un desequilibrio de tiempo tremendo. Yo me di cuenta con una chica que venía a clases y todo el tiempo estaba bostezando. La clase dura 1 hora y en esa hora estaba bosteza y ella venía con su hermano y su primo, ¿no? Y yo le decía, Alison, ¿por qué estás bostezando en clases y la clase dura solo 1 hora? Y su hermanito me dice, es que se desvela en el celular, maestra. Entonces sí hay un desequilibrio, y para nuestros jóvenes, ¿verdad?, que están ahí 2, 3 de la mañana todavía conectados, creo que es un descuido muy grande de los papás, ¿verdad? Para los que son menores de edad, los que ya son mayores de edad, ahí sí tendríamos algo de problema, ¿verdad? Pero para los que son menores de edad, antes de dormir, podríamos decirle, hijo, hija, dame tu celular para que puedas dormir tus 8 horas y en la escuela estés atenta, pero pues creo que no se hace. Además de estos peligros y estas cosas que hemos estado viendo, hay enfermedad que causan, ahí se me fue que causan las redes sociales. Me encontré con esta palabra que pues no sé si existe en el diccionario, pero le dieron esta definición. La nomofobia es el miedo a estar sin un celular en la mano, quedarse sin batería, saldo, señal o pérdida de su dispositivo, ¿verdad? Y muchas veces estamos en situaciones en las que decimos, ¿por qué no le puse saldo? Ya me quedé sin batería,
y a mí me pasa frecuentemente y siempre me andan regañando de que olvidé la otra batería externa, de que por qué no le puse saldo, y bueno, pero en fin. Tenemos el síndrome del cuello de texto, la cervical, por estar tanto tiempo ya sea en la computadora o en el teléfono, llegamos a tener un dolor en el cuello. Vamos a tener mala postura, dolores de cabeza, dolor de espalda, ¿verdad? Jueves que yo vine acá traía dolor de espalda, había estado muchas horas todavía revisando todo esto. Entonces sí hay enfermedad, estreñimiento, hernias discales, nervio ciático. Entonces tengamos cuidado, ¿verdad? Las redes sociales sí nos ayudan, nos comunican, estamos más cerca, pero el abuso siempre de algo nos va a causar situaciones difíciles. Otras enfermedades que causan las redes, depresión y trastornos de sueño, como ya les comenté. Y no nada más en un alumno, puede ser también en un niño, sino también en adultos, ¿verdad? Tenemos aquí otra palabrita media rara, que es la cibercondría, que es preocupación obsesiva por la salud, que lleva a consultar constantemente el internet para confirmar enfermedades que se cree o se teme padecer. Muchas veces, ¿verdad? Lo hemos hecho. Ay, me duele aquí y voy a Google y ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Entonces, ya no vamos al doctor. Yo me acuerdo que antes, pues, hacíamos la cita, íbamos al doctor, al oftalmólogo y pues ahí preguntábamos. Pero ahora con el Google, que aparentemente todo lo puedes encontrar, pues esta palabrita cibercondría pues se refiere a eso. El sleep testing, un nuevo hábito de evitar mensajes, de enviar mensajes dormido, ¿verdad? Muchas veces nos ha sucedido que olvidamos mandar un mensaje y nos acordamos ahí a medianoche y estamos medio dormidos enviando, ¿verdad?, mensajes. Dormir poco trae daños físicos como presión alta, diabetes y obesidad, porque ya no hay ejercicio. Todo el tiempo estamos sentados, todo el tiempo estamos ahí, ocupadas ahí. El síndrome de la llamada fantasma o vibración imaginaria trae como consecuencias trastornos psicológicos. Entonces, sí, las redes sociales son buenas, pero tengamos cuidado en cómo las estamos usando. Consecuencias. También hay consecuencias. Dice, muerte por descuido o mal uso del celular. Hace varios años, unos 6, antes de congregarme aquí, conocí una niña que tenía 3 años, pero estaba toda quemada de su rostro y parte de su cuerpo, porque la mamá había dejado conectado el celular cargándose y la niña estaba dormida en la cama. La mamá se va a hacer otras cosas mientras la niña está dormida, mientras el celular está cargándose, y cuando se da cuenta ya estaba en llamas la cama y la niña no la pudieron rescatar rápido, se quemó parte de su cuerpo. Entonces tengamos cuidado cómo conectamos para cargar nuestro celular. Recomendaciones, lo que no debemos hacer en redes sociales, hermanas, y es algo bien importante, hablar mal de otros. Si tú tienes 200, 300 o las X cantidad de contactos que tengas en Facebook, en WhatsApp, si tú hablas mal de alguien, inmediatamente todas esas personas lo van a saber. Inmediatamente se riega esa información. Y por más que después tú quieras componerlo, ya no se va a poder. También debemos evitar ofensas, ofender a alguien. Si otras personas lo hacen, nosotras no.
podemos pedirle a Dios que nos ayude a ir con esa hermana, ese hermano, ese joven, con quien sea, y hablar. Pero evitemos hablar mal de otros, evitemos ofender a otros, porque inmediatamente todo mundo lo va a saber. ¿Y dónde va a quedar mi testimonio, verdad? Si yo después quiero hablarle a alguien del Evangelio, quiero hablarle a alguien de la palabra de Dios, ya no me va a creer, me va a rechazar, va a decir no. Definitivamente, muchas gracias. Desventajas de las redes sociales y del Internet. Tenemos mala información, es inadecuada, desagradable, encontramos pornografía, violencia explícita, terrorismo y podemos ahí agregarle todo lo que ustedes quieran. Puede generar una gran dependencia, un vicio. No solo hay vicios de cigarro, alcohol, también esto puede causar un vicio. Sabemos que para los jóvenes es una herramienta en la que ya no les ayuda a leer, por eso es una desventaja, sino que buscan la información, la copian y la pegan. Los maestros se han dado cuenta de eso y he sabido que algunos maestros dicen, no, ya no me traigas nada así en papel de computadora. Ahora lo que vas a hacer es, me lo vas a escribir, me vas a escribir esa información. Las que son más o menos de mi edad se acordarán que antes íbamos a la biblioteca y a veces en la ciudad las bibliotecas están lejos. O sea, ahí iba yo a la biblioteca, me gustaba mucho la biblioteca que está allá por el Metro Valderas, por, no recuerdo cómo se llama, la Ciudadela. Me encantaba ir a esa biblioteca, no sé por qué. Ahí me la pasaba yo buscando, escribiendo, no había cámara, no tenía yo cámara para tomar una foto, ¿no? Y vámonos rápido, ¿no? Entonces, ahora no, ahora los jóvenes ya no quieren leer, menos escribir, y eso me ha pasado con muchos alumnos que han renunciado a ir a las clases porque yo sí les dejo tarea escrita. Otra desventaja de las redes sociales es que induce al aislamiento, ¿verdad? Como tengo tantas cosas que hacer, pues ahorita no me molestes, tengo cosas que hacer y ahí me la paso muchas horas. Entonces, nos induce al aislamiento. Y por último, no hay información veraz, no hay una información en la que tú puedas confiar como en la palabra de Dios. La palabra de Dios es veraz, es verdadera. Y todo lo que encontremos ahí nos va a servir. La Escritura nos advierte y enseña acerca de estas cosas. Quizás podamos pensar, no, pero ¿cómo? Pues sí. El apóstol Pablo en 1 Corintios 6, del 16 al 18 nos dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Ahora, ¿a qué se refiere estos versículos que dijo el apóstol Pablo y cómo los podríamos aplicar a nuestra época en relación a estas redes sociales? Que voy a salirme de ya no usarlas y pues ya no hacer uso de ellas porque a lo mejor pienso que me va a perjudicar. Acuérdense que todo en exceso
es malo. Pero aquí el apóstol Pablo le estaba hablando a su pueblo. Si nos podemos ir un poquito más al Antiguo Testamento, el pueblo de Israel como el pueblo de Dios estaba rodeado de naciones paganas, naciones que eran idólatras, hacían cosas de brujería, hechicería, la adivinación, todo eso, pues a Dios les dijo que se apartaran porque Él iba a estar en medio de ellos. Entonces, como vimos ahorita, también en el internet vamos a encontrar muchas cosas de las cuales el Señor dice, no lo hagas, apártate de eso. Es como si tuviéramos a nuestro alrededor, ¿verdad?, naciones que están haciendo ese tipo de cosas y ahora lo encontramos en un sitio. Y aquí nos dice el Señor, porque yo soy para vosotros por Padre. Tengamos cuidado porque también nuestros hijos están expuestos con estas redes sociales a entrar a muchas páginas, ¿verdad?, donde a veces puede ser muy peligroso. Acuérdense que en Estados Unidos y ya a nivel mundial hay hombres que ven mucha pornografía y entonces sus vidas cambian por completo, ¿verdad? Y hacen cosas terribles. Entonces tengamos cuidado. ¿Cuál es el objetivo también de las redes sociales? Bueno, ganar a los cercanos antes que a los lejanos. Pero también los lejanos son importantes, ¿verdad? Nosotros nacimos en familias de muchos hijos, 8, 10, 12. Ahora pues nada más tienen 2, cuando mucho, 3 máximo. Pero ¿qué pasa con todos? Muchas veces por el trabajo cambian de domicilio, unos vamos a estar un poquito lejos de la ciudad, otros alrededor de la República Mexicana, otros al otro lado del mundo. Tenemos amistades también lejanas. ¿Cuál es el objetivo que vamos a tener? Acercarnos a ellos. Pero no debemos de descuidar a los que están cerca. Muchas veces sabemos que están cerca o están en la misma casa, pero no les hacemos caso, ¿verdad? Estamos aquí en las redes sociales y porque tengo al primo en Tijuana y a la hermana en España y a otras en Canadá y así, y no le hago caso a los que están conmigo. Entonces, tengamos cuidado. No involucrarse en relaciones superficiales. ¿Qué pasa con las jovencitas que luego se involucran, ¿no?, con alguien que conocen en el Facebook? Y pues es una relación superficial que debemos como padres tener mucho cuidado porque eso no está bien. Y no restar valor a las relaciones reales, a las relaciones que no son ficticias, ¿verdad? Porque alguien puede estar del otro lado del Facebook y esa puede ser una relación superficial, una relación que nunca va a durar y que tampoco es buena. Cuidado con lo que leemos y lo que escribimos. Se da mucho, ¿verdad?, que ahora pues puedes poner lo que quieras, una imagen o escribir lo que tú quieras, pero aquí nos dice cuidado con las mentiras y calumnias entre los cristianos en las redes sociales. Como les decía, podemos tener muchos contactos y si yo pongo algo que es una mentira, es una calumnia, no la voy a poder arreglar. Me va a costar mucho trabajo quizás convencer a 200, 300, 500 personas de decirle que no era verdad, pero ya lo hicimos. Entonces tengamos mucho cuidado. La palabra de Dios siempre nos va a orientar a hacer lo correcto y en Proverbios 20:19 nos lo dice, el que anda en chismes descubre el secreto, no te
entremetas pues con el suelto de lengua. Por eso es el libro de la sabiduría. Qué importante es que la leamos, que leamos la palabra de Dios. ¿Por qué a veces cometemos errores? Pues porque no estamos leyendo, no estamos aprendiendo y tenemos que hacerlo para que nuestra vida vaya por el camino que Dios quiere que vayamos. Un estudio sobre las redes sociales revelan que el 80% de las conversaciones son chismes. Me estaba yo acordando de mi época de secundaria, que había el TV Novelas y otras revistas donde ahí sabías de los artistas, si se habían casado, si se habían divorciado, si tenían hijos, no tenían hijos, o sea, chisme, ¿verdad? Pero ¿qué nos dice también la palabra de Dios en Mateo 12:36? Dice, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Entonces, por eso aquí este tema de esta parte dice, cuidado con lo que leemos y lo que escribimos. Yo no puedo prestar oídos o pensar que es algo verdadero o decir, no me importa, ¿para qué ella me dijo eso? En lugar de acercarte y arreglar alguna situación, es preferible ir, quizá nos cueste trabajo, se nos caiga la cara de vergüenza, pero es preferible hacer todo esto en las redes sociales. Ya habíamos comentado algo acerca del tiempo perdido, ¿verdad? En las 8 horas que tenemos para descansar, para trabajar, para dormir. Pero aquí vamos a ver que las redes sociales son una distracción masiva, nos involucra a todos. Vamos a aprender que entre las mujeres de 18 a 34 años consulta el Facebook como primera cosa en la mañana. En lugar de abrir su Biblia o en lugar de abrir poner una alabanza o algo, pues va al Facebook, ¿verdad? Bueno, dice entre 18 a 34. Pero aún así a veces nos gana, ¿verdad? Nos gana la tentación y ahí vamos a consultar. De 1,605 mujeres adultas, aquí ya entramos todas, lo primero que hacen es abrir el Facebook. Como lo vimos en la gráfica anterior, el Facebook está en primer lugar en las redes sociales. Entonces, aguas, hermanas. El 57% de esas 1,605, entre 18 y 34 años, admiten hablar más con personas en línea que con los que tienen cara a cara. Y ya lo habíamos visto, ¿verdad? Que tenemos que cuidar también a los cercanos, a los que están cerca. Como ustedes todas saben, bueno, a lo mejor las que me están viendo por el Facebook, por la página de la iglesia, no sepan que a mí me gusta mucho tejer. Y empecé desde muy niña. Pero cuando mi hija tenía 4 años y me veía ahí tejiendo, un día me dijo, mamá, ya no tejas. Porque eso era como aislar. Juntas. Me dijo, mamá, ya no tejas. Y no era una red social, era un hobby. Entonces, qué importante es que nosotras no perdamos el tiempo. La autopromoción. Este versículo de Isaías 66:2 dice, mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová,
pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. Qué importante es, hermanas, si ustedes podrán decir, ¿por qué puso este versículo del Antiguo Testamento? Porque Dios quiere ver si tú al leer su palabra, y aquí podríamos ver una de las bienaventuranzas, temblamos a su palabra, temblamos, sentimos esa hambre y esa necesidad de leer su palabra. Dice el Señor aquí que Él va a mirar a aquel que es pobre y humilde de espíritu. ¿Con qué actitud nosotros leemos la palabra de Dios? Y tú dices, bueno, ¿qué tiene que ver con las redes sociales? En las redes sociales podemos encontrar lo mejor de cada persona, lo mejor. Hazañas, aventuras, placeres personales y podríamos agregar muchas cosas, ¿verdad? Se quieren mostrar a sí mismos, pero son personas vacías. Qué importante es que le demos el primer lugar a Dios. Sí, las redes sociales me van a ayudar. Todas hemos puesto fotos, videos de cumpleaños, de graduaciones, de cosas que para mí, a mi parecer, son importantes. Pero el Señor me dice que me va a ver, me va a mirar si mi espíritu es pobre, si soy humilde cuando leo su palabra. O nada más leo mis 5 capítulos del día y ya me pongo a hacer todo y así como empecé, así terminé, sin aprender absolutamente nada, solo por cumplir. Señor, ya leí mis 5 capítulos de este día y ya me voy a hacer lo demás. Invierto 3 horas en las redes sociales. Las redes sociales no garantizan un conocimiento de la teología, un conocimiento teológico. Aunque hemos consultado muchas cosas, no quiere decir que todo sea veraz y todo sea de acuerdo a cuando una persona estudia teología, tiene un doctorado en teología, como el hermano John Schimmel, que sí tiene un doctorado en teología, el cual él nos está enseñando, ¿verdad? Dice, hay personas que escriben muy buenos comentarios en las redes sociales, pero debemos tener en cuenta que esos comentarios no deben ser la fuente de nuestro estudio personal de las Escrituras. El mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros individualmente se alcanza a través de la meditación de su bendita palabra. Si dedicas tiempo para estudiar la palabra, tenemos que alimentarnos directamente de ella, no por lo que otros digan en las redes sociales, aunque sabemos que hay hermanos que han estudiado teología y que ponen cosas en el Google o algunas cosas en YouTube y tenemos que estar alertas. ¿Y cómo vamos a estar alertas y saber si lo que está diciendo es verdad? Si nosotros tenemos nuestra lectura de la palabra de Dios, eso nos va a ayudar a ver si realmente lo que está diciendo o lo que está escrito o lo que escribió realmente es algo veraz. Acuérdense que si buscamos a Dios, Él se va a comunicar con nosotras a través de su palabra, a través de la oración.
qué importante es la oración, ¿verdad? Si yo quiero que Dios se comunique conmigo, pues tengo que leer su palabra, pero tengo que tener una actitud humilde, ¿verdad? Para que Él me hable. No hacerlo así de rápido, de que pues ya. Las redes sociales no deben reemplazar el contacto humano. Desafortunadamente, ahorita por la contingencia que estamos pasando y que se va a prolongar otra semana más en semáforo rojo, pues sí nos va a limitar a tener ese contacto humano. Entonces, ¿qué va a pasar? En la antigüedad se comunicaba mediante cartas escritas a mano. ¿Quién de ustedes mandó carta o una tarjeta de cumpleaños? Los cuales demoraban meses, dependiendo de la lejanía, ¿verdad? En llegar a nosotros, al destinatario. Yo tengo algunas cartas que conservo de compañeras de escuela, de mis hijos. Y qué bonito se siente, ¿verdad?, cuando la recibes, de mis hermanos. Pero ¿qué nos dice el apóstol Juan, que es el autor de la segunda carta de Juan, que hace énfasis que el contacto humano genera alegría, que no puede transmitirse por medio de las palabras? Por más que yo escriba una palabra hermosa y ahí ponga todo lo que yo siento por la otra persona, nunca va a ser igual que cuando estemos personalmente. Causa alegría, causa gozo. Y en 2 de Juan 1:12 nos dice: aunque tengo muchas cosas que decirles, no he querido hacerlo por escrito, pues espero visitarlos y hablar personalmente con ustedes para que nuestra alegría sea completa. Desgraciadamente ahora nos saludamos de codito, ¿verdad? No nos podemos dar un abrazo, un beso como lo hacíamos antes, para demostrarte el gusto y la alegría que yo siento al verte. No olvidemos que sí, las redes sociales son importantes, pero no deben reemplazar el contacto humano. Debemos tener autocontrol. Ya vimos que hay consecuencias, pero aquí nos aconsejan también que debemos tener autocontrol. Las redes sociales dan la ilusión de que las personas tienen una mejor vida de la que viven en realidad. Yo puedo aparentar, ¿verdad? Y pongo lo mejor de mí en el Facebook, más que nada en el Facebook. Dice, esto es un incentivo que nos hace anhelar las cosas terrenales más que las celestiales. Jesús mismo nos advirtió de esta práctica, que no es la adecuada de un cristiano. ¿Y qué tan importante es, verdad? Muchas veces pensamos que el tesoro es solamente el dinero. Dice, pues donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Y no solo se refiere al dinero, se refiere a personas, se refiere al tiempo que yo le doy a algo más que a Dios. Pues ahí va a estar mi corazón, ahí va a estar mi tesoro. Y después no nos quejemos, ¿verdad? Después no nos quejemos. Entonces, qué importante es la lectura de la palabra de Dios, ¿verdad? Nuestro pastor ahí está todo el tiempo. Ya leíste, ¿en dónde vas? ¿Qué aprendiste? Mándame tus comentarios. Las redes sociales no deben apartarnos de Dios. Y ya vimos que hay mujeres entre 18 y 34 años que lo primero que hacen es checar el Facebook en lugar de su Biblia, en lugar de consultar la palabra de Dios. En Marcos 1:18
nos dice, dejando las redes, le siguieron. ¿Y quiénes fueron esas dos personas que dejaron las redes y siguieron a Jesús? Pues fue Simón Pedro y su hermano Andrés. Dice que inmediatamente, al momento que Jesús les habló, inmediatamente. No dijeron, no, pues es que están rotas, las tenemos que remendar y pues tenemos que pescar mañana. No, dice que inmediatamente dejaron las redes. Dieron el primer lugar a Dios, a Jesús. Al momento de escuchar su voz, lo hicieron. No se esperaron, inmediatamente. Entonces, debemos enfocarnos más en los asuntos de Dios que en otra cosa. Si nosotros enfocamos nuestra vida en Dios primero, y aquí voy a hacer un paréntesis rapidísimo, regalaron un libro que se llama Hermosa a los ojos de Dios, y lo empecé a leer y la autora nos da ahí sus experiencias que durante 25 años ella ha estado leyendo los proverbios. Y me gustó y lo empecé a leer, pero cuando llegué a la parte donde dice, si no te alcanza el tiempo, párate a las 4 de la mañana, lo cerré. Dije, no, yo no me voy a parar a las 4 de la mañana. Dije, no. Y cerré el libro. No me gustó lo que ella dijo. Pues a partir de que yo cerré el libro en esa página, me despierto a las 4 de la mañana a orar. Qué importante es que tu día empiece en oración. Qué importante es que te mantengas orando. Y eso es algo bien hermoso, hermanas, porque muchas de ustedes me han mandado un WhatsApp para decirme, hermana, ora por mí porque estoy pasando por esto. Hermana, ora por mí porque estoy pasando por esto. Mis sobrinas, mis hermanos, mi nuera, mi hijo, me piden oración. Y pues las 4 de la mañana es una hora que dices, todavía tengo sueño, ¿no? Pero es la hora en la que hay más silencio en la colonia, en la unidad. Es un silencio en el cual tú puedes arrodillarte y orar. No hay nada que te interrumpa, no hay nada que te distraiga. Y así empezar el día. Entonces debemos enfocarnos más en los asuntos de Dios que en otra cosa. Y como todas saben que doy clases de inglés y que desde el 20 de marzo ya no he tenido alumnos, yo dije, Señor, si yo ya no voy a tener alumnos, si yo ya no voy a dar clases y tú me quieres en tu obra, yo sé que tú me vas a sustentar. Y desde entonces, a excepción de un domingo, que no pude traer mi ofrenda, de lo que me mandan, porque Dios es quien toca los corazones, de ahí aparto mi ofrenda. Qué importante es que tú dependas de Dios, que tu mirada esté puesta en Él. No estoy trabajando. Mi esposo le redujeron 2 horas diarias del trabajo y asimismo de sueldo, pero el Señor no nos ha dejado. Qué importante es depender de Dios. El Evangelio. Durante 12
dos veces que vimos aquí en la iglesia el estudio de hermenéutica, una impartida por el hermano pastor Martín Méndez y otra por su esposa, la hermana Laura Rodríguez. Siempre enfocaron todo en que nosotras supiéramos a la perfección lo que es el Evangelio. El Evangelio, aquí en 1 Corintios 15, de 3 al 6, dice: Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras, y que se apareció a Cefas y luego a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez. ¿Pero qué quiere decir según las Escrituras? Y lo dice dos veces aquí. Pues que ya estaba profetizado en las Escrituras desde Génesis que Cristo iba a venir, que Cristo iba a morir, que Cristo es el único que puede perdonar mis pecados, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, según estaba profetizado en las Escrituras, y que hubo testigos, hasta 500 personas, 500 discípulos lo vieron. Nosotros no lo vemos, ellos sí lo vieron, ellos fueron testigos, y ahora nos dicen a nosotros que seamos esos testigos que Dios quiere que seamos, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que compartir en las redes sociales o personalmente cuando se puede. Cuando alguien viene a pedirte una oración o te pide un consejo y sabes que esa persona no conoce del Señor, pues es el momento oportuno de hablarle del Evangelio. Pero que sepamos exactamente estos puntos, estos versículos de memoria, para que en ese momento a lo mejor no traemos nuestra Biblia o olvidamos el celular, tengamos siempre presente lo que es el Evangelio. Por último, la Gran Comisión. La vamos a encontrar en Mateo 28, 18 y 19, que dice: Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, aquí ya se estaba despidiendo. Estaban en el monte que Él les dijo que ahí los veía. Se estaba despidiendo de vivir en este planeta. Ya había resucitado. Y les dice, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. A nadie más, solo a Él. Y Él lo dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, les dejo un mandato. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En ese momento, hermanas, que el Señor Jesucristo se estaba despidiendo de ellos, todavía no se descubría América. Todavía no se descubría que aquí estábamos nosotros. Pero como dice aquí a todas las naciones, pues nos incluyó también a nosotros, a nosotras. Qué hermoso, ¿no les gustó? Que nos haya incluido, que les haya dicho a estos 11, porque todavía el apóstol Pablo no estaba allí, que nos bautizaran en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que ahora nosotros tenemos esta gran comisión de predicar su palabra,
de aprovechar las redes sociales. ¿Por qué? Porque vamos a dar cuenta de todo. ¿Qué tanto lo estamos haciendo para la obra a la que fuimos llamadas? Dependiendo del ministerio que cada una tengamos en nuestra congregación. Le doy gracias a Dios por esta conferencia, que cuando se me propuso yo dije que no, que para el año 2021, y yo sabía si iba a vivir para el año 2021, hermanas. Pues no, el Señor dijo, este año y este día tú vas a estar enfrente dando una conferencia. Le doy gracias a todas las que se pudieron conectar por este tiempo. Iba a ser más largo si iba a ser en vivo, ¿verdad? Pero pues debido a esta situación por la que todos estamos pasando, pues tuvo que ser a través de este medio. Y le doy muchísimas gracias a todos por habernos visto, por su paciencia, por escucharnos, por saber lo que Dios quiere que hagamos con estas redes sociales, que son muy importantes. Y pues vamos a orar para darle gracias a Dios por este tiempo, porque nos permite la vida, nos permite la salud, nos permite estar utilizando estas redes sociales. Vamos a orar. Sí, bendito Dios, cuántas gracias te damos, Padre, en esta hora por la bendición que tú nos das de estar delante de tu presencia, Señor, agradecidas profundamente por esta bendición que le das al Circuito de Iglesias Bíblicas, de llevar a cabo la conferencia anual de este año, que no podía ser la excepción. Que gracias a ti estamos aquí, que gracias a ti se ha llevado a cabo y que gracias a ti, Señor, porque de ti podemos aprender muchas cosas. Gracias, Padre, en esta hora te damos, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, Salvador de nuestras vidas. Amén. Muchas gracias.